Bien, otro ejemplo de estudio completo de función. Así, esta es una función racional. Vamos a trabajar las mismas estrategias, pero de distinta forma, ¿sí? Con los detalles propios de la función racional. El primer detalle está en el estudio del dominio, ¿sí? ¿Cuál es este dominio? Y es una división, sí, entonces el denominador no puede ser 0, es x solo, entonces nuestro dominio es todos los reales menos el 0, ¿sí? Ahora continuamos con la imagen. Como no es una función polinómica, no tenemos forma de detectarla rápidamente, entonces pasamos a hacer el estudio con el cambio de variable, de manera que si la función está definida como y igual a x más 16 sobre x, el cambio de variable nos va a quedar que x es igual a y más 16 sobre y. Y ahora pasamos a despejar y, ¿sí? Nos queda x por y igual a y más 16. Y vamos a seguir trabajando acá para ahorrar espacio. XY menos y es igual a 16. Factor común y. Entonces nos queda x menos 1 igual a 16. Y es igual a 16 sobre x menos 1. Esto es lo que llamamos la función inversa, ¿sí? F a la menos 1 de x, cuyo dominio es los reales menos el 1. Entonces la imagen de nuestra función van a ser todos los reales menos el 1, ¿sí? Y ya tenemos el dominio y la imagen de nuestra función. Ahora podríamos calcular la intersección con el eje y. Sí, ya vimos que esto se calcula haciendo f de 0. Perdón, g de 0. Esto también es g, el hábito, ¿no? G de 0. ¿Cómo se calcula g de 0? 0 más 16 sobre 0. Pero esto no se puede dar, ¿sí? No existe, y justamente no existe ¿por qué? Porque en en x igual 0 la función no está definida, entonces no va a estar definida para interceptar al eje y. ¿Sí? Bien, ahora trabajamos con la intersección con el eje x, ¿sí? Intersección con el eje x, nuestra función es x más 16 sobre x. Vamos a corregirlo rápidamente. Sobre x. Entonces, analizamos qué cosa para trabajar acá la intersección con el eje x. El numerador. El numerador da 0 cuando x vale menos 16. ¿Sí? Acá no tiene nada que ver el denominador. Entonces, la intersección con el eje x va a estar, como les decía antes, en menos 16, ¿sí? O va a estar definida por el punto menos 16 más 16 sobre menos 16. Esto nos da 0 sobre menos 16, que es igual a 0. Entonces, ¿qué punto es? Y lógicamente, punto menos 16, 0. No tiene todo el sentido del mundo. Bien, una vez definido ya la intersección con el eje x, la no intersección con el eje y, podemos empezar tanto con las asíntotas como con el conjunto de positividad y negatividad. Vamos por los conjuntos de positividad y negatividad. El diagrama del cuadro. En este conjunto, en este cuadro, sí ponemos los valores donde se hacen 0 tanto el numerador como el denominador, así que si quieren lo pueden ir anotando acá. Es en x igual 0, ya se lo anotan para después. Entonces tenemos el menos 16 y el 0. Y los factores, ¿no? X más 16, x, y acá tenemos nuestra función g de x. Entonces, negativo, 0, y después vuelve a ser siempre positivo. Negativo, negativo, 0, positivo. Entonces, por regla de los signos, positivo, 0 dividido algo da 0, más por menos, menos, algo dividido 0, acá la función no existe, ¿sí? Y más. Si lo hacemos con la recta, es exactamente lo mismo.
un número anterior a menos 16 puede ser menos 17. ¿Sí? No me interesa el signo, pero bueno, menos 17 más 16 menos 1 sobre menos 17, menos por menos más, da un 17A. Aquí podemos poner g de menos 1. Menos 1 más 16, 15. Sobre menos 1, menos 15, es negativo. Y después del 0, el 1. G de 1 igual a 17 sobre 1, que es positivo porque da 17. ¿Sí? Entonces el conjunto de positividad de la función está desde menos infinito hasta menos 16, unión desde 0 hacia más infinito. Y el conjunto de negatividad está desde el menos 16 hasta en 0. ¿Sí? ¿Por qué los paréntesis? Ya lo sabemos, pero siempre, nunca está de más remarcarlo. En menos 16 la función es 0, no tiene signo, no pertenece ni al positivo ni al negativo. Y en 0 la función no existe, entonces menos va a tener signo, tampoco va a poder pertenecer a ningún intervalo. Bien, seguimos ahora con las asíntotas. La asíntota vertical habíamos visto que es el límite de la función cuando x tiende a un valor prohibido del dominio, en este caso 0. ¿Sí? Entonces estamos trabajando con el límite de x más 16 sobre x, cuando x tiende a 0, lo reemplazo para ver si es una indeterminación. 16 sobre algo que tiende a 0 no es una indeterminación, nos da infinito, entonces tenemos asíntota vertical en x igual 0. ¿Sí? La asíntota horizontal se calcula determinando el límite cuando x tiende a infinito de la función. ¿Sí? El límite cuando x tiende a infinito de esta función, que es x más 16 sobre x, se puede interpretar como el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x, o de la forma polinómica, ¿se acuerdan? P sobre Q tienen el mismo grado, busco los coeficientes de uno y del otro y los divido. 1 sobre 1, 1, esto nos da 1. ¿Sí? Entonces, la asíntota horizontal está en y igual 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la función nunca toca a y igual 1. Sigue teniendo sentido, tiene relación con lo que habíamos dicho con la imagen. La imagen es todos los números reales menos el 1, justamente porque el 1 es asintótica la función en y igual a 1. ¿Sí? Una vez que tenemos las asíntotas, podemos pasar a estudiar los puntos críticos. ¿Sí? Vamos a hacer desde el otro lado. Retomamos la función que era g de x igual, no se ve, a x más 16 sobre x. Entonces, para calcular el punto crítico necesito en primera instancia la primera derivada. Para trabajar con la primera derivada derivamos, es un cociente, entonces la derivada del cociente es el primero derivado, x más 16 derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Si derivamos x más 16 da 1 por x menos, y ahora nos queda x más 16 por 1 todo sobre x cuadrado. Este 1 se distribuye, se va, nos queda x menos 16 sobre x cuadrado, por lo que la derivada primera de la función será acá propiedad cancelativa, nos queda menos 16 sobre x cuadrado. ¿Sí? Ahora, veamos puntos críticos. Cuando esto da 0, esto nunca da 0. Y cuando esto da 0, en x igual 0. ¿Sí? Entonces un posible punto crítico en x igual 0. Pero atención, ¿sí? Bueno. Atención, g de x, g de 0, no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 0
no pertenece al dominio. Entonces no hay puntos críticos en esta función, ¿sí? Eso quiere decir que no tiene cambio de crecimiento y de decrecimiento, no necesariamente. Puede tenerlo como puede no tenerlo, pero son independientes. No existe un punto donde pasa de crecer a decrecer. No tiene máximos y mínimos la función. Analicemos ahora el comportamiento del intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Recuerden que el intervalo de crecimiento y decrecimiento de g de x va a coincidir con el conjunto de positividad y negatividad de la derivada de g de x, ¿sí? Entonces, como siempre, positividad, negatividad, utilizo el cuadro, solo que tengo que saber a quién utilizárselo y cómo interpretar los resultados. Tenemos acá el menos 16, acá el x cuadrado se hace 0 en 0, el menos 16 nunca, entonces solo un valor acá, siempre es negativo menos 16, siempre es positivo el x cuadrado, por lo que nuestra función en su primera derivada siempre es negativa, salvo en 0. Por lo que el intervalo de crecimiento de g de x es vacío, no tiene intervalo de crecimiento. El intervalo de decrecimiento de g de x irá desde menos infinito hasta 0, unión 0 hacia más infinito. Así, si quieren hacerlo con la recta, 0, un número anterior a 0, qué sé yo, menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Entonces nos da 16 sobre 1, que es negativo. Y un número posterior a 0, 1 positivo. 1 al cuadrado, 1. Entonces nos queda 16 sobre 1, perdón, menos 16 sobre 1, que es negativo, negativo. Y ahí tenemos el intervalo de crecimiento y de decrecimiento de la función. Busquemos ahora la posibilidad de puntos de inflexión. Sí, entiendo que ya se darán cuenta que no va a tener punto de inflexión porque todos los cambios o no que surgen están dados por el corte de la continuidad en el dominio, ¿sí? En x igual 0. Pero no les obliga, hay que hacerlo. Entonces, para hacer el punto de inflexión, buscamos la segunda derivada. ¿Sí? La segunda derivada obviamente se calcula derivando por segunda vez la misma función o derivando la primera derivada. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Lo mismo, derivamos esto. Entonces nos queda menos 16 derivado por x al cuadrado menos 16 por la derivada de x cuadrado sobre x cuadrado al cuadrado. La derivada de menos 16 es 0 por x al cuadrado menos, ya tenemos menos 16 por 2x, que es la derivada de x cuadrado sobre x a la cuarta. Seguimos. Esto da 0, menos por menos más. 16 por 2, 32. Esto nos está quedando 32x sobre x a la cuarta, que es simplificable. Está ahí. Entonces nos queda 32 sobre x al cubo. ¿Sí? Nuevamente, nunca da 0. Acá se interrumpe en 0. 32 nunca da 0. X cubo da 0 en x igual 0, pero no pertenece al dominio, entonces no existe punto de inflexión. Eso no quiere decir que no cambie la concavidad. ¿Cómo trabajamos la concavidad de la función? Concavidad hacia arriba o hacia abajo de nuestra función g de x va a ser igual al conjunto de positividad o al conjunto de negatividad de su segunda derivada. A trabajar. Tenemos acá 32, acá tenemos x cubo, falta un cuadradito, y acá tenemos el resultado de la segunda derivada. Bien, el único valor que hace 0 a una de las partes es el 0, el 32 es siempre positivo, x cubo es negativo antes del 0, 0 en 0 y positivo luego. Entonces acá regla de los signos menos, acá no existe la función, no existe tampoco su segunda derivada, no existe nada, acá es más. Entonces
La concavidad hacia arriba de la función estará en el intervalo de 0 a más infinito, y la concavidad hacia abajo, o concavidad negativa se dice también, de menos infinito hasta 0. Bueno, estos son los dos ejercicios que caracterizan más o menos lo que vamos a estar estudiando, las estrategias. Es todo lo que vimos durante el año, así que mírenlo con atención, hagan las tareas, porque en el mes de noviembre vamos a tener una dinámica de dejar tarea el lunes. El martes convoco un grupito para que defiendan esa tarea, el jueves dejo otra tarea, el viernes convocaré otro grupo para que vayan defendiendo la tarea y así empezar a dar cierre a la materia. Bueno, nos estamos viendo el viernes, cualquier cosa escriban. Saludos.